correcto, ¿no? Porque no, la verdad que en el voto y en la legitimación política no hay poder de compra más allá de acciones muy individuales, ¿no? Y en el supermercado vos llenás el changuito con lo que vos querés. Y en la política, el paquete de política pública, bueno, algunas cosas son apetecidas por tus preferencias y otras no. Por eso, no sé hasta qué punto son equiparables. Ahora, yo creo que el problema de Argentina es que la oferta de discurso político es populista en la mayoría de los partidos políticos y de ofertas políticas. Eh, Podés tener alguna excepción, que Sí. cada tanto te aparece López Murphy, ¿viste? Y Roberto Kachanowski, pero después yo creo que la mayoría tienen un contenido que vos decís, caramba, no podemos salir si 70-80% de la oferta se concentra en partidos que tienen plataforma eh, más de derecha, más de izquierda, pero con contenido populista, ¿viste? Eso, a mí me parece que eso es delicado. Ahora, Que haya- ustedes hicieron, ya te doy, Alejandro, no sé si querés agregar algo en este punto. Alejandro Gómez. No, dale, que yo después me meto ahí mi bocado, porque no sé si va a salir para otro lado eso. No, a ver, lo que digo es, ustedes hicieron trabajo para el mundo en general, pero tienen que argentinizarlo, dijiste, Juan. Nos gustaría un segundo volumen Sí. hablar solamente de políticas públicas argentinas. Este libro, si vos querés, es un libro de teoría económica Sí. que te dice, a ver, precios máximos, primer capítulo. Bueno, Mm. cómo se establecen, cuáles son las consecuencias. Salarios mínimos, capítulo 2. Sí. Cómo se establecen, cuáles son las consecuencias. Ok, impuestos, competencia, regulaciones, monopolio, inflación, deuda interna, externa, déficit fiscal, gasto público excesivo, etcétera. Lo que nos preguntamos son las consecuencias a nivel analítico de las políticas públicas. En los apéndices, por recomendación de amigos que nos corrigieron el texto, agregamos lo que llamamos casos empíricos, donde mostramos ejemplos. Por ejemplo, el control de alquileres en Berlín, ejemplo que le encanta a Luciano. Qué sé yo, controles de precios que ha habido en distintas partes del mundo, ¿no? Este es un libro que tiene mucha pretensión teórica y menos pretensión empírica. Queremos ir haciendo volúmenes sucesivos más empíricos, ¿no? Por ejemplo, Pagan los pobres argentinos, que es la propuesta de Villegas acá, de Luciano. Sí. Ahí hay un tema que me estaba surgiendo, obviamente, por lo que hablan del libro, pero vos fíjate que hubo unos años en los 80, por ejemplo, había tasas de inflación alta en muchos países del mundo. En Brasil, en Chile, no sé, qué sé yo. En Europa, bueno, mirá, Israel, que viste, el tema ya está de moda. Pero la mayoría de ellos, digamos que el grueso de los países se va del mundo, de los 190 y ¿cuántos países hay? 190 y pico, nunca me acuerdo el número exacto, 196 o 197, lo que sea. La mayoría de ellos no tienen las tasas de inflación que tenemos nosotros. La mayoría, digo, hay sí otros, pero no tienen. Nosotros tenemos una tasa de inflación mensual que es equivalente a la anual de Estados Unidos, qué sé yo, por decirte algo, ¿no? Y con nuestros vecinos pasa lo mismo. Entonces, el tema es, ¿por qué a Argentina le cuesta salir tanto de este problema? Creo que las sociedades, como usted bien decía, en la década del 80 muestra problemas inflacionarios en casi todos los países de Latinoamérica, vinculados con ese problema de deuda, pero creo que todos los países poco a poco fueron aprendiendo de las gravísimas consecuencias de la inflación y actuaron en consecuencia, sabiendo los costos que implican los programas de caída del nivel de precios y ajuste. Bueno, en Argentina parece que esa lección no la hemos aprendido, tal vez en Venezuela y tal vez en uno o dos países más. Pero evidentemente el mundo aprende. El mundo aprende las teorías económicas y las va superando. O sea, yo creo que 2, 3, 4, 5 casos sobre 200 países no pueden no validar que la teoría económica en el mundo
se desarrolla, se aprende y evoluciona en forma positiva. Sí, Las crisis son las consecuencias que tenían antes. por eso me llama la atención realmente el tema este de, ¿cómo se llama? El tema de cómo Argentina insiste con la tasa de inflación. Está bien, hay otros que no sé quiénes son, que tienen inflación más alta que nosotros. Zimbabue debe ser uno, por ahí no me acuerdo. Porque Sí, Sudán. Está bien, pero No. sí, perdón, dale, Juan. No, Roberto, te decía el ejemplo, Sudán, y no mucho más, hay 3 o 4 países que están, Por eso, no son incluso tantos. tienen guerra civil, o sea, son contextos muy diferentes. Vos hay que hacer, no sé, Alejandro, ¿vos querés intervenir? Sí, si me dejas. Bueno, si no hay más remedio, está bien. Si no hay más remedio y no hablas de Boca, sí. Ya que vino y ya que está, cara dura. Ya que estoy. Vos sabés que Sebastián ahí hace un rato hablaba del tema del consumo y del ahorro. Y Luciano recién hablaba de esto del mundo aprende. Y a mí me disparó algo que quería decir hace un rato, que es el tema de la educación. Cuando vos te estás educando, estás ahorrando, estás dejando de consumir diversión, entretenimiento, gastar en ropa, en viajes, porque estás invirtiendo en educación. O estás invirtiendo, en el caso de los padres están invirtiendo el dinero, en el caso de los jóvenes están invirtiendo su tiempo, ¿no? Y en la Argentina eso no existe. Y de hecho el nivel de educación es cada vez peor, generación tras generación lo hemos hablado, ¿no? Y entonces, es justamente lo que dice Luciano, dice, el mundo aprende, pero el mundo que se educa aprende. El mundo que no se educa o que se mal educa, pues acá en realidad encima cuando vas a la escuela te enseñan todo al revés. Entonces, o sea, si a vos te enseñaron, como el caso este emblemático de hace un mes, de esta muchacha que decía, bueno, a mí me gusta quedar en mi casa mirando la tele y que trabajen los giles y paguen impuestos, y si no te gusta pagar impuestos, tenés 2 opciones. Vení de este lado a cobrar plan como yo, o andate a vivir a otro lado. Ahora, esta cultura del no trabajo de la que hablás vos siempre, Roberto, es la que nos lleva a demandar este tipo de políticas. Por eso viste, decir, bueno, ¿cómo puede ser que siempre estén ganando esto? Bueno, primero, hay una élite a mí me sale el nombre de los muchachos de la cámpora, pero en otra época eran otros, que viven del Estado, que tienen un nivel de vida extraordinario, no habiendo pisado nunca un empleo público. Si vos ves el nombre de todos estos muchachos. Un empleo privado. Y que no les conviene. Un empleo privado. Perdón, el sector privado. Y que no les conviene que cambie absolutamente nada, porque primero van a tener que trabajar en serio. Y segundo, van a bajar notablemente su nivel de vida, ¿no? Desde los más encumbrados, los que ganan cientos de miles, hasta quizás una persona que no tiene la menor idea de qué puede hacer de útil y gana 100.000 pesos, es un empleado público, ¿no? Y la bajás la escala a alguien que nunca fue a la escuela, que no hace absolutamente nada, salvo cortar la calle, y gana, en el peor de los casos, gana más que un jubilado, que trabajó toda la vida. Entonces, esa falta de educación en la cultura del trabajo, esa falta de educación en la cultura del esfuerzo, de estudiar, progresar, etcétera, es lo que lleva a que estas políticas sigan teniendo un caudal electoral bastante alto. Y lo que hablaba Sebastián, y con esto cierro, que aquel que quiere ganar una elección, y lo veo en el caso de Rodríguez Larreta, que a veces dice cada barbaridad que no se puede creer, ¿sí? Tiene que, o al menos piensa en ello, que tienen que decir este tipo de cosas, o sostener determinado tipo de política. Te enseño a andar en bicicleta. O sea, yo pago acá ABL en Buenos Aires, en Cava, para que él le enseñe a andar en bicicleta. A mí me enseñó a andar en bicicleta un vecino cuando tenía 8 años. No necesito, ¿verdad? La locura que es el gobierno que tiene que enseñar a andar en bicicleta, y supuestamente estos son racionales. O sea, imagínate los otros, ¿no? Eso quería decir. Bueno, lo dijiste. Juan, sí, me estaba pidiendo cancha Juan. Ok. Sí. Sobre la educación, creo que este debate ya lo hemos tenido, Ale, no recuerdo si acá en el programa de Roberto
recuerdo siempre una expresión tremenda de Juan Carlos Kachanowski, nuestro querido Charlie. Él decía, ¿será que es un problema de educación? Porque recordemos aquello de que a la Argentina la hicieron grande esos inmigrantes analfabetos y la destruyeron o la destruimos los chiquilines estudiosos y doctores y universitarios, ¿no? Y vos yo creo que lo arreglaste, Alejandro, porque vos estás pensando en la educación de los valores, de la disciplina, del sacrificio, de la cultura del trabajo. Ok, que me parece que enmienda esto. Ahora, a mí me preocupa lo que dice Roberto sobre por qué Argentina tiene cierta excepcionalidad, algo que no le gusta a Luciano, porque Cristina dice que los argentinos somos excepcionales. Pero Argentina tiene esta excepcionalidad que dice Roberto, que tiene una inflación desbordada. Y yo creo que a la palabra inflación hay que acompañarla de la otra inflación, que es la inflación legislativa, como cree Ricardo Rojas, que es la inflación de las propuestas permanentes y de la promulgación de esas propuestas en formato legislativo de expansiones presupuestarias. O sea, nosotros tenemos un afán de expandir el presupuesto olvidando aquel viejo refrán de las abuelas, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta. Porque yo no sé si en el corazón de cada argentino hay un estatista o algo por el estilo, pero hay algo que nosotros no encontramos los frenos institucionales para decirle al Estado, acá basta. O sea, ¿cómo puede ser, por ejemplo, por dar un ejemplo y cierro acá, la red de medios audiovisuales, el sistema de medios de comunicación del Estado? ¿Por qué nosotros no podemos reducir eso al boletín oficial y a un canal público que se encargue de, no sé, del folclore argentino y del tango? Y a una cuenta de Twitter. ¿Por qué no a una cuenta de Twitter? Claro. ¿Por qué necesitamos 60 canales de televisión, Roberto? Si Cristina Kirchner se la pasa tuiteando. Si Cristina Kirchner se la pasa, cada vez que tienen que comunicar algo, renuncian por Twitter los funcionarios, los ministros. Ella elige al vicepresidente, bueno, al candidato a presidente por Twitter. ¿Para qué quieren Canal 7, Radio Nacional y toda la música? Eso es por lo que dije recién, porque viven del Estado y no saben vivir de otra manera, y no van a renunciar a ese privilegio en tanto y en cuanto no se los obliguen los votantes. Pero eso tienen armada muy bien esta idea de que el Estado, esto que se impuso en la pandemia, que fracasó catastróficamente, el Estado te cuida. Sí. Y entonces, si dejamos en manos del privado van a estar mintiendo y esto, y los que no tienen voz, los pobres no van a tener voz. Y eso tiene que ver con todo un relato que no es solo de la Argentina, nada más que acá se juntan todos los males, y esa es la excepcionalidad. La excepcionalidad argentina es que es un desastre. No es una excepcionalidad positiva como era a finales del siglo XIX, y esa educación del trabajo de la que hablaba Alberdi. Alberdi hacía la distinción entre la educación y la instrucción, ¿no? La educación era ese trasplante migratorio que él promovía, que venga gente de los países más desarrollados, países anglosajones, que enseñen a trabajar a la gente. Lo mismo que hace cualquier inmigrante latinoamericano cuando va a Estados Unidos, que la mayoría de los que van no son estudiantes universitarios, son personas inclusive analfabetas en su propio país, y llegan a Estados Unidos y los tipos ven que trabajan, ven, migran y progresan, y quizás sus nietos entonces sí pueden ir a la universidad. Bueno, eso es porque con el sistema te obliga a trabajar de otra forma, ¿no? ¿Cómo funciona? Sí, perdóname, ¿qué era, Luciano, Juan? Argentina fue eso también. Nuestros abuelos, bisabuelos trabajaban desde los 5 años hasta que se morían cansados a los 60 años. ¿Y quién iba a la universidad? Y el nieto. Nosotros fuimos a la universidad. Bueno, no, eso es lo que pasó en Argentina, es eso. Vos sabés que nombrabas a Charlie, creo que fue Vargas Llosa que estaba dando una conferencia en Buenos Aires. Sí, era Vargas Llosa. Sí. Vargas Llosa, ahí en ESEADE, y dijo que, bueno, que el país lo habían construido los inmigrantes. Es cierto. Y creo que fue Ernesto Kirchner que saltó del auditorio y le dijo, mire,
este país lo construyeron los inmigrantes que eran analfabetos y lo destruyeron nuestros hijos, los hijos de ellos que eran los doctores, mi hijo el doctor, ¿viste? Ese fue el que lo destruyó. No sé si es tan lineal, pero digamos, da como para reflexionar, porque vos, como inmigrante, casi analfabeto en muchos casos, con Alejandro hemos hecho algún trabajo sobre empresas y cómo venían de Italia, etcétera, y era gente que no era muy culta, y sin embargo tuvo la cultura del trabajo e hizo algo. Y después parece que el hijo del doctor metió la pata, ¿no? Pasaron cosas clarísimas, ¿no? En la provincia de Santa Fe, Roberto, hay 500 empresas de maquinaria agrícola de apellidos italianos. Claro. ¿Vos sabés que la mayoría de esas empresas fueron fundadas por analfabetos? ¿Sí? ¿Vos te creés que don Roque Basali era universitario? ¿Vos te creés que Bernardini era universitario? Te estoy diciendo tipos que hacen cosechadoras. Sí. No te estoy hablando de cualquiera. De esas que valen $500.000, $600.000 ahora. Es muy loco, es muy loco. Esos tipos también, mirá la cultura del trabajo a dónde te puede llevar, a crecer a niveles increíbles, ¿no? Yo creo que es muy delicado el debate de la educación. Con Luciano, cuando nos encontramos con ese debate en el libro, dijimos, pongamos en nota al pie que da para otro libro y tiremos la pelota al córner y lavémonos las manos, porque es un debate larguísimo. Pero hay algo tremendo. Vos fíjate que nosotros decimos, bueno, hay que educar en valores. Perfecto. Instrucción cívica. Fíjate en lo que se convirtió la instrucción cívica. Cuando yo fui a la escuela, la instrucción cívica era derechos y obligaciones. Por supuesto, y garantías, ¿no? Porque también hay garantías constitucionales. Ahora la instrucción cívica es solamente derechos. Es gravísimo. Ayer estaba en TN a dos voces y me tuve un cruce me cruzaron con un piquetero, que no me acuerdo cómo se llama, Bosili o no sé cuál es. Beligoni, una cosa por el estilo. Mira, la verdad es que la pregunta de fondo para hacerle era, ¿y por qué usted se considera con derecho a que otro lo mantenga a usted y a toda la legión? Porque esto se transformó en un negocio de la pobreza ya directamente, ¿no es cierto? O sea, el tipo es un gerente que maneja una cantidad de planes sociales, te va y te corta la calle y viola. Entonces el tipo te dice, yo tengo derecho a que aquel que me mantiene, que se levanta toda la mañana con frío, con lluvia, con calor, viaja en colectivo, le hago el piquete, lo vuelvo loco, no llega a fin de mes, etcétera. Yo tengo derecho a que de todo le saque la plata y me la dé a mí. Sí, porque después salió con el tema de la deuda, inventó toda una historieta ahí que no tenía nada que ver, pero aunque le concedieras el argumento de la deuda, si mirá, paguemos la deuda, terminemos de pagar la deuda, o no la paguemos, pero bajemos los impuestos, no quiero que lo que se deja de pagar de deuda pasa a parar a tu bolsillo, anda a laburar en todo caso, querido. Y es como que no, ¿viste? O sea, sos el enemigo de la patria, si al tipo le decís, mire, usted en realidad no solo está viviendo a costa del laburo ajeno, lo que es robar en última instancia, porque viene el Estado y te saca la plata por la fuerza para dársela al tipo este y que maneje varios planes sociales. Mira, yo les hago el comentario, salía de TN, tenía que pasar por la casa de mi hija de INE, y agarré por Independencia. Te puedo asegurar, a la altura de Entre Ríos, 2 cuadras antes, todavía había micros de la gente que había llegado a los piqueteros. Estoy hablando, estaban en Plaza de Mayo y los micros estaban parados ahí, así que lo que debe haber sido eso debe haber sido impresionante. Y los tipos se sienten con derecho a que otro lo mantenga. Esto es mirá, son la mafia china, pero educados con esa instrucción cívica de la que hablaba Sebastián recién. Entonces los tipos tienen derecho y te lo hacen, y lo ejercen ese derecho a través de la violencia, ¿no? La violencia de cortar la calle, de interrumpir la vida de las otras personas, no tiene nada que ver con ello. Pero legitimado por todo este relato, y por eso el tema de la educación es clave, porque cuando vos aprendés algo de chico, cambiarlo es muy difícil. Siempre estamos con esta cuestión. Las cosas que vos aprendés en la escuela primaria es muy difícil que ya después las cambien. No estoy siendo determinista, pero lo que te están haciendo es formándote en valores, ¿viste? Y si tus padres fueron formados en estos valores, tus abuelos también, vos vas a hacer de la misma forma, porque antes todavía había un contrapeso muy fuerte dentro del hogar. ¿Viste lo que se decía? Y si vos tenías un problema en la casa, en la escuela, lo ibas a tener más grande en la casa.
ahora va tu mamá a la escuela y le pega a la maestra, ¿viste? Y entonces yo corto la calle, ¿por qué? Y porque quiero. Esa es la respuesta que te dan, básicamente. Y si encima le pagan por hacerlo, el negocio cierra por todos lados, para ellos, obviamente. Ahora, y con esto cierro, claro, ahora la inflación le está licuando esos ingresos y los tipos están, viste, que ya no saben. Entonces el otro emite para darle bono, y el bono se le licúa cada vez más rápido. No, ahí hay, vos sabés que el otro día había publicado una nota, hice un repaso rápido de los planes de estabilización que hubo en Argentina, que en rigor son planes de estabilización que, no se tomen de Helber, la inflación cero, no sé si ustedes la exploraron o no, terminó en el Rodrigazo, siempre le echan la culpa a Celestino Rodríguez, Celestino Rodríguez en realidad lo que hizo fue tratar de arreglar el lío que había, ¿no? Y después se puede tomar el del plan austral, por ejemplo. Ahí hubo algún anuncio más de reforma estructural, aunque nunca se hizo, porque yo me acuerdo que Alfonsín habló de la economía de guerra y habló, no la guerra a la inflación como Alberto, que la viene perdiendo por varios goles, por cierto, que la declaró el 15 de marzo, me acuerdo. Pero, digamos, una fue lo que decía antes, dijo que iba a haber que privatizar todo lo que había que privatizar, y después hubo algunos otros que fueron más al hueso, si querés, en los 90, porque hubo más reformas estructurales. Después se le fue el gasto público y era inconsistente con un esquema de caja de conversión. Pero si vos repasás, la mayoría de los planes de estabilización apuntaron a ver si zafabas un tiempo y volver a la fiesta populista. No era hago la reforma para no tener nunca más inflación. Veo si puedo zafar ahora y después vuelvo a la hacer nada. No sé si coinciden con este punto, ¿no? Ya se los estoy dando para el próximo libro, si quieren. Si es que no escribo yo antes el otro. No sé si Luciano quiere o... No, Roberto, sí, probablemente eso también hable de las oportunidades perdidas, ¿no? Como usted recién mencionaba, la oportunidad perdida del plan de convertibilidad, que dejaba un buen caldo de cultivo, a lo mejor para avanzar en otras reformas. Coincido que hubo reformas estructurales, pero también me gustaría mencionar que en algún punto se quedaron cortos, porque no sé hasta qué punto Argentina se abrió completamente al mundo, no sé hasta qué punto Argentina tuvo una reforma laboral pro mercado, entonces en algún punto el sistema de convertibilidad colapsa, coincido por los reiterados déficits fiscales, pero también es cierto que las reformas estructurales no fueron tan al hueso o tan a fondo como algunos creen que sucedió, y el 2003, o mejor dicho el 2002, con ese enorme ajuste, tampoco, o sea, produce un crecimiento, una recuperación en realidad, una recuperación de la economía, pero nunca se terminó en un crecimiento económico que superara incluso... ¿Cuál dijiste? Perdón, ¿qué año dijiste? No, pensaba en el post-2001-2002. Bueno, pero ese es de una conjunción de elementos que... Pues, acordate que lo que hizo Dualde fue licuar el gasto público con una llamarada inflacionaria y dejaron de pagar los intereses de la deuda, y la deuda obviamente no renovaron. Y en tercer lugar, a mediados del 2002, empiezan a subir el precio de las commodities. Y eso es lo que hizo que a principios del siglo XX aparecieran todos los gobiernos populistas, como fueron, bueno, obviamente Chávez se consolidó en Venezuela, Correa apareció en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, Lula y Dilma Rousseff, en Uruguay Tabaré Vázquez, Pepe Mujica Tabaré Vázquez, Bachelet de Chile, bueno, y acá, Paraguay, ¿cómo era el sacerdote que... Lugo, ¿eh? Y acá los K. O sea, por eso yo digo, había que luchar en esa época, siempre digo, porque el Gómez me critica, en esa época había que enfrentar, te podías estar hablando del gasto público y nadie te daba bolilla porque había plata para financiar cualquier cosa. Vos ya sabés que mi líder fue el que impuso el liberalismo en la Argentina. Sí, señor. El punto que yo quería hacer. Sí. Dale, Luis. No, el punto, Roberto, es que en ese repaso histórico que usted estaba haciendo, ese año o esos años también son oportunidades perdidas. Porque si Argentina hubiese hecho algunas reformas y hubiese aprovechado el tremendo ajuste que hizo en pesos y en dólares con semejante devaluación, hoy estaríamos viviendo otra Argentina.
Argentina se repite, me parece, en procesos en donde se ajusta los excesos que se cometen, pero nunca se aprovecha la oportunidad que eso te genera. Porque al fin y al cabo te estás comiendo los costos y vos decís, bueno, está bien, ahora que hacemos las reformas, y entonces, bueno, tiene un crecimiento sostenido. Y no, y volvemos a caer en el error repetidamente, como usted fue repasando año a año. Entonces, estamos siempre comiéndonos los costos de volver a empezar para hacer el mismo laberinto. O sea, pero vos estamos fíjate, buscando siempre. te interrumpo un segundo. Fíjate que el presidente ayer dijo, no me acuerdo si fue la más de Zamora, que iban a llamar a un pacto con la CGT y los empresarios, un acuerdo de precios y salarios. Eso es Gelbar 1973. No. Con el pacto ese, más controles de precios, más controles de, ¿cómo se llama? Atraso de la tarifa de los servicios públicos, más atraso del tipo de cambio real y aumento del gasto público. Es lo mismo. Es sorprendente. Roberto, me cuesta tomar en serio a Alberto Fernández cuando habla, sinceramente. Me cuesta tomarlo en serio. Sinceramente lo digo, no, casi que no tiene ningún poder de decisión, Roberto, en lo que pasa en Argentina, Alberto Fernández. Hay que ser sincero, no creo que pase alguna decisión importante por el despacho de Alberto Fernández. No, a la altura del partido está más como un rey de esos decorativos que hay en Europa. Sí. Una decoración, lo sacan a pasear, lo sacan en algún acto, grita un poco y lo devuelven a la casa. O sea, no tiene, me parece que su figura no es mucho más que eso. Me parece que, ¿cómo se llama el perro que tiene? Dylan. Dylan tiene más peso que él, me parece, hoy en día. Probablemente. Juan. Sí, una palabra que está ausente de todos estos discursos cada vez que empiezan a pensar en los acuerdos intersectoriales para frenar la inflación. Hay una palabra que en Argentina cuesta pensar cómo imponerla, ¿no? O cómo ponerla en el debate, que es competencia. Vos recién decías, Roberto, lo de las privatizaciones en los años 90. Si en las privatizaciones el criterio hubiese sido competencia en lugar del criterio fiscalista de vender monopolios legales para recaudar mucho, lo explicás vos en Economía para Todo, Roberto. Sí, en lugar de ser ese criterio fiscalista que hizo vender caro las empresas, porque juntaron 5.000 millones de dólares por Entel y bueno, no me acuerdo por la YPF. Ok, en lugar de ese criterio, si hubiésemos privatizado con criterio de competencia, hubiésemos tenido precios más bajos y los pobres hubiesen pagado menos, se nos hubiese atrasado menos el tipo de cambio, probablemente la convertibilidad hubiese tenido más amortiguadores para recibir. Yo creo que la palabra competencia en Argentina cuesta, no podemos entender los beneficios de la competencia y quizás nosotros no podemos transmitir los beneficios de la competencia para hacer bajar los precios de los bienes y servicios, para aumentar la productividad y aumentar los salarios reales. Nos cuesta la palabra competencia, no sé. Bueno, ahí habría que, porque en realidad yo antes estaba haciendo el acento en los piqueteros y que quieren vivir del laburo ajeno, pero también hay sectores empresariales que lo que quieren es protegeme este cacho de mercado, dame este negocio, y ni te cuento de actividades profesionales. Muchas actividades profesionales son bien cautivas, ¿no? O sea, no entra nadie acá, hasta hay alguna profesión donde se hereda prácticamente la matrícula, ¿no es cierto? Entonces, a tu hermano le gustaba la palabra pseudoempresarios, no quería decir empresarios, cuando de hecho lo escribió en un artículo, Charlie, eso, ¿no? Que en paz descanse, querido Charlie. Él decía pseudoempresarios, me niego a decir que esas personas son empresarios. Y Alberto decía empresarios, ¿te acordás? Alberto Venegas. Sí, todos vienen ahora a reciclar eso. Si son historias viejas. Luciano, si vos querías decir algo. No, Roberto, estaba pensando eso que decía Sebastián, que probablemente si el esquema de privatización hubiese sido pro competencia, hubiese por lo menos evitado o disminuido la tentación de volver a estatizar, ¿no? Y yo creo que las privatizaciones se usaron más que como un mecanismo de aumento de la productividad que pudo haber estado, fue un elemento de estabilización también, porque te quitaba la pérdida de las empresas estatales y ellos necesitaban equilibrar las cuentas del sector público, cosa que no le pasó a Gelbar. O sea, Gelbar, al atrasar las tarifas de los servicios públicos, tenía el mismo problema que tenían hoy.
o sea, hoy tenés los subsidios económicos. En aquel momento era transferencia del Tesoro a las empresas que perdían plata, que eran estatales, que era Ceiba, Entel, Ferrocarriles, bueno, todo lo que había. Pero bueno, era el Banco Central que metía, le daba al Tesoro y financiaba. O sea que vos mirás la historia, le cambiás el nombre y muchas cosas se repiten. Como hoy hablamos de el ELIX, eso es la cuenta de regulación monetaria, si querés, tal vez un poco distinta, o los depósitos indisponibles de Alfonsín, o las LEVAX. Es lo mismo, siempre hacemos lo mismo y le vamos cambiando el nombre a la cosa para que parezca diferente, ¿no? Sí, ¿quién estaba por decir algo? Perdón. Sí, no, mira, quería volver un minuto a la palabra esta competencia que mencionaba Sebastián. Dice, nos cuesta la palabra. Yo recuerdo cuando empecé a dar clase a mediados de la década del 80, una de las primeras modificaciones que hizo Alfonsín fue sacar la nota numérica de la escuela, del 1 al 10. Sí. Entonces se ponía, alcanzó los objetivos, no alcanzó los objetivos o superó los objetivos, ¿no? Que era algo insólito. O sea, el alumno hacía algo que el profesor nunca le había pedido y eso era buenísimo, ¿no? Pero, ¿y cuál era el argumento? Que los chicos no se sientan mal porque había un compañero que sacaba 10 y él sacaba 7, ¿no? Entonces, esta cuestión otra vez nos vuelve al tema de la educación, ¿no? Y de los valores que te enseñan, ¿no? A los argentinos parece que la única competencia que les gusta es el mundial, así que ahora a fin de año va a estar, ahí les gusta la competencia, o en algún que otro deporte, ¿no? Aunque obviamente que adentro del país hay todo tipo de trampas y manejos, no solamente en el fútbol, cualquier tipo de deporte federado, uno que haya andado por ahí ve los padres tratando de beneficiar a los hijos, que no compitan, que descalifica descalifica al otro, etcétera. Bueno, no me quiero ir por las ramas, pero hay un tema cultural con la competencia. Y en la Argentina, además, bueno, el presidente lo ha dicho, está en contra del este sujeto, es ya en números negativos le da, porque hoy estaba diciendo que a él lo criticaban por el manejo de la pandemia, pero vieron cómo rebotó la economía al 10%, no sé, Roberto, dónde se vio que rebotó la economía al 10%. Está bien, te la mandé a menos 1000 y rebotó 10%, o sea, estoy 990 abajo, no sé cómo será el número, pero... No, te da un estancamiento de largo plazo de Argentina de 11 años, que no crece. O sea, lo que tenés, bajaste, volviste a subir al punto. También la cuarentena fue lo suficientemente guaranga como para que después pudiese rebotar estadísticamente, ¿no? Y rebotaste estadísticamente y ahí te quedás. Sí, Juan. Hay un estancamiento peor, que es el de la productividad, que sería el mismo en los últimos 50 años, ¿no? 40 y pico de años donde la productividad se sostiene. Eso es gravísimo, ¿no? Bueno, ahí tenés la pobreza, ahí está la pobreza. La productividad por persona, o sea, cada uno de nosotros producimos más o menos lo mismo que producíamos hace 50 años cuando tenés mucha más tecnología funcionando. Y, digamos. Fíjate vos, ahí tenés la pobreza. Sí, o sea. Y si no estuviera el campo, ¿cuánto darías? El campo es el gran enemigo, en principio. Sí. Si no estuviera el campo, la agroindustria. A mí no me gusta tanto la expresión el campo. Si no estuviera la agroindustria, Ale, bueno, tendríamos niveles paupérrimos. Bueno, ustedes dicen, bueno, pagan los pobres porque van revisando cada una de las medidas y finalmente son los pobres los que lo pagan. Pagan todo, pero los pobres por ahí les pega más. No sé si coinciden conmigo, ¿no? Cuando vos pones controles de precios, pagan los pobres. Cuando vos emitís monedas, pagan los pobres. Cuando vos aumentás el gasto público, puede ser que transitoriamente ganen los pobres, pero a largo plazo pierden los pobres por la forma de financiar. La tasa de impuestos también lo hace aprobar a los pobres, porque se cree que si los impuestos son progresivos, entonces los pobres se benefician. Se benefician transitoriamente. Exacto. Nosotros estamos pensando todo el tiempo en un elemento que nuclea todos los capítulos, que son las políticas que arruinan oportunidades, que arruinan la demanda de empleo, que arruina la creación de empresas, que arruina los nuevos emprendimientos, sean extensiones de empresas existentes o creación de nuevas, ¿no? Todo lo que atenta contra la demanda de empleo está analizado en, bueno,
todo. Puede faltar algún capítulo, por supuesto que puede faltar, ¿no? Pero todo lo que atente contra la creación de oportunidades de empleo productivo y digno, ¿no? No estamos hablando de empleo público, o de planes sociales, que en Argentina pasan por empleados, ¿viste? Es una cosa tremenda. Bueno, Nosotros, ahí, ese es el eje. sé que el tema del empleo público da para un debate también aparte, porque es muy difícil, yo creo que Mises en La Acción Humana lo pone, si mal no recuerdo, es muy difícil medir la productividad, por ejemplo, de un juez. ¿Qué le vas a medir? ¿Cómo le medís la productividad a un juez? O a un policía. Sí, pero más difícil es la de un burócrata que te pide 40 trámites para tener que despachar en la ya aduana directamente no tenés que medir nada. negativa. Que no, Productividad negativa. Eso es productividad negativa. Lo mismo que cuando miden la productividad de los legisladores por la cantidad de leyes que sacan. No, pará. Justamente, cuantas más leyes sacás, peor es. No es un buen indicador tomar cantidad de leyes. En todo caso, sacame una ley para derogar leyes, no para regular más la vida de los seres humanos, ¿no? Ahora, nos va quedando 4 o 5 minutos, pero sí me gustaría volver a explorar un momento, ya sé que no nos va a dar, ¿no? Pero, porque el tema de la educación dijimos, bueno, finalmente este es un problema de valores que hay en la sociedad. Ahora, tampoco le vas a confiar al Estado programas de valores para que metan la cabeza a la gente en las escuelas, ¿no? Me parece que ese sería un problema. ¿Es la escuela la que tiene que transmitir los valores? Porque hoy en día lo que te transmite la escuela a los chicos es, vos sos pobre porque el otro es rico, básicamente dicho, básicamente de esa manera, ¿no? La cultura de la envidia, vamos a ponerlo de esta forma. ¿Podés delegar en un funcionario la capacidad de decidir qué valores se transmiten? No me parece que sea lo mejor. No, la escuela transmite algo que es una palabra que a mí nunca, al menos no me suena bien, que son disvalores. Los antivalores, ¿no? Y lo hacen perfectamente, y por eso estamos donde estamos. En eso sí han sido eficientes, en empobrecer educativamente a toda la población. En eso sí han sido eficientes, en generar pobreza, como dice Sebastián y Luciano en el libro, ¿no? Yo pensaba ahí el tema de que lo decías, Sebastián, ¿no? ¿Viste lo que dice Sebastián? Lo que se ve y lo que no se ve. Las oportunidades, o sea, las oportunidades que se han perdido en 40 años por este tipo de educación y de ideas. Sí. Porque siempre estamos viendo el trabajo que no se generó o el trabajo que puedo mantener, o el empleo que puedo mantener. Y cuando vos te aferrás a ese trabajo que podés mantener, que es bueno, te perdés todos los demás trabajos que pudiste haber tenido. Sí. Claro. Vos fíjate, esto es terrible, ¿no? Lo de las oportunidades. Cada política pública que arruina oportunidades te está sacando un conjunto de personas que podrían tener un empleo productivo y digno para poder salir de la pobreza. Y hay un libro de Jean-Pierre Dupuy, que se llama El sacrificio y la envidia. Y yo creo que hay un principio de respuesta a lo que vos planteas, Roberto, ahí. Sí. Porque Dupuy dice que el sacrificio viene del ejemplo de los padres trabajadores, ¿no? Que no viene del ejemplo del maestro o del burócrata, viene del ejemplo de los padres trabajadores. Por eso yo creo que es importante pensar qué pasaría si eliminamos los planes sociales. Pensémoslo a nivel teórico, por favor. Sí. Y no caigamos en la tentación de creer que esa gente automáticamente o se va a convertir en delincuente o se va a morir de hambre. Los seres humanos no somos así. No. Vos perdés el empleo. Hemos perdido empleos, ¿no? Vos perdés el empleo. No te quedás cruzado de brazos esperando morirte de hambre. Vas a buscar alternativas. ¿Viste? Nadie hace eso. Va en contra de la naturaleza humana. Por supuesto que alguno va a ser más delincuente que otro. Bueno, para eso están las instituciones que queremos que funcionen y lamentablemente no funcionan hoy día, ¿no? Bueno, creo que nos tenemos que ir yendo ya prácticamente. Me quedan segundos. Se nos fue rápido el programa hoy. Luciano, te agradezco que hayas estado. Por supuesto, Juan, les deseo lo mejor con el libro. No van a ganar mucha guita, eso se los puedo recomendar. Decís que escribí
Y no avancé demasiado. Todavía Mientras no. no tengan que poner eso, es suficiente. Seguro, seguro. ¿Cómo? Mientras no tengan que poner ellos encima, No, suficiente. no, que escribir un libro 0-0. no es soplar y hacer botellas, lleva un laburo bárbaro. La gente Sí, es pero no un queremos laburo. ganar plata. No. Bueno, Alejandro Gómez, gracias. Y te cuento que ayer ganamos 1-0 contra Patronato, así que no. Listo, no puedo decir más nada, te muteo ahora. Agropecuario. Agropecuario. Jugó con 10 jugadores, 80 minutos y ganó 1-0 nada más. Bueno. Y bueno, hay que ganar. El El objetivo está cumplido. Nos vamos hasta el jueves que viene. Gracias, Luciano. Gracias, Juan. Gracias, Alejandro. Roberto. Que nos vemos el jueves que viene.